veterano negro de Vietnam, sosteniendo su bastón blanco, mientras sus dedos rozaban el pulido piano de concierto. Risas nerviosas de los técnicos de sonido y algunos músicos llenaron el espacio. Thomas permaneció inmóvil, su postura erguida delatando años de entrenamiento militar. Sus cicatrices faciales eran testigos silenciosos de lo que había perdido en el sudeste asiático hacía casi 5 décadas. No solo su vista, sino también a sus compañeros, sus sueños y la persona que una vez fue no sé quién autorizó su presencia aquí. Continuó Wellington, ajustando los puños de su camisa de diseñador, pero claramente fue un error. Este es un Bösendorf de $290,000 para Imperial, no es para aficionados. Thomas no respondió. No retrocedió. Simplemente giró su cuerpo hacia la voz, sus ojos nublados fijos en algún punto distante. Con una calma desconcertante se sentó lentamente en el banco del piano. El director del festival, James Harrington, observaba, desde la primera fila, incómodo pero silencioso. Las conexiones políticas y el patrocinio que trajo Wellington eran demasiado valiosos para arriesgarlos. Era difícil imaginar cómo Thomas había llegado allí. El proceso de selección para el festival era notoriamente riguroso. De los 200 pianistas que se habían postulado ese año, solo 14 habían sido seleccionados para las presentaciones principales, y ninguno de ellos era un anciano ciego sin credenciales formales. «Esto es ridículo», le susurró Wellington a un asistente. «¿Quién se cree que es? ¿Bach reencarnado?» Thomas finalmente habló con su voz tranquila, delatando un ligero acento sureño. «Señor Wellington, con el debido respeto, estoy aquí porque fui invitado. Al menos permítame mostrarle por qué». Wellington se cruzó de brazos. «Tienes 2 minutos ni un segundo más». 3 semanas antes, Thomas había estado en su modesto apartamento en Nashville, sus dedos deslizándose sobre el viejo piano vertical que su difunta esposa Clara había comprado en una subasta del ejército. Era un piano con quemaduras de cigarrillo y manchas de café, pero para Thomas era más preciado que cualquier Steinway. Thomas había perdido la vista en 1971 cuando su pelotón fue emboscado cerca de Daong. Una explosión le quitó la vista, pero paradójicamente reveló otro don. Durante su larga recuperación en el hospital militar, descubrió en el piano una nueva forma de ver el mundo a través de las vibraciones del sonido, las texturas musicales que sus dedos hipersensibles podían crear. Clara había sido su enfermera durante su rehabilitación. Ella le sugirió la música como terapia cuando las pesadillas y el estrés postraumático amenazaron con consumirlo. «La música es matemática para el alma», solía decir. Thomas aprendió solo, guiado más por la intuición que por la técnica formal. Durante 45 años tocó solo para él y para Clara. Cuando ella falleció hace 8 meses, el silencio en el apartamento se volvió insoportable. Por primera vez, comenzó a tocar en lugares pequeños, un café local, eventos de la Asociación de Veteranos, fiestas benéficas. Fue en una de estas actuaciones que Sarah Lindsay, una joven estudiante de doctorado en musicología, lo escuchó. Sin que Thomas lo supiera, grabó su interpretación única de la lista y, contra todo pronóstico, logró que lo incluyeran en el programa del festival a través de un amigo en la organización. Ahora sentado frente al imponente Bösendorf, Thomas colocó sus dedos sobre las teclas. Las manos que una vez habían empuñado un rifle ahora temblaban levemente. No por miedo, sino por anticipación. Mientras todos esperaban el inevitable fracaso, un curioso detalle pasó desapercibido. Thomas no había pedido una partitura en braille, no había pedido un compositor en particular, no había preguntado qué pieza debía tocar. Un pesado silencio flotaba en el aire. Wellington miró su reloj con impaciencia. Thomas respiró hondo, y sus dedos tocaron las primeras notas. El sonido que emergió no era solo música. Fue una revelación, una composición original, que comenzó
como un susurro evocando los sonidos de la jungla vietnamita antes del amanecer, pájaros distantes, el suave movimiento del follaje. La respiración contenida de los jóvenes soldados de guardia Wellington descruzó los brazos. Su expresión de desdén se convirtió en confusión. Thomas tocó como si no hubiera un mañana, como si cada nota fuera un recuerdo traducido al sonido. Había una cruda calidad visceral en su interpretación que ningún conservatorio podría enseñar. Poco a poco, todos en el auditorio se dieron cuenta de una verdad inquietante. No solo estaban viendo a un veterano ciego, estaban presenciando algo extraordinario, algo que sus presunciones casi habían silenciado. Tras bastidores, Sarah observaba con una pequeña sonrisa. Ella sabía lo que nadie más allí sabía. Thomas Miller no era solo un pianista aficionado. Tenía un secreto que transformaría ese momento de humillación en el catalizador de una de las historias de redención musical más extraordinarias que el mundo haya presenciado jamás. Si las notas de Thomas ya te tocan el corazón, asegúrate de suscribirte para descubrir cómo un veterano olvidado que perdió todo en la guerra encontró una manera de convertir décadas de silencio en una sinfonía que haría que incluso su crítico más feroz se inclinara ante su incuestionable talento. Las notas finales de la composición de Thomas resonaron en el auditorio vacío, mientras todos permanecían en un silencio atónito. Wellington solo había permitido 2 minutos. Pero nadie se atrevió a interrumpir. Ya es suficiente, interrumpió. Finalmente Wellington, incapaz de ocultar la sorpresa en su voz. Se acabaron los 2 minutos. Gracias por la demostración, pero no cambia nada. Este festival tiene estándares. Thomas recogió su bastón y se levantó con dignidad. Gracias por la oportunidad, señor. Sarah Lindsay, la estudiante de doctorado, que había entrado en secreto. Thomas lo esperaba tras bambalinas, a sus 27 años, con cabello corto y una mirada decidida. Representaba una nueva generación de musicólogos que desafiaban las convenciones elitistas del mundo de la música clásica. Fuiste increíble, susurró guiándolo. Wellington está en pánico. Nunca antes había visto esa mirada en su rostro. No importa, respondió Thomas. No estoy aquí para impresionar a gente como él. En el camino de regreso al hotel, Sarah condujo mientras Thomas permanecía en silencio. Sus manos arrugadas descansaban sobre su bastón. El peso de los años y los recuerdos de Vietnam parecían más evidentes ahora. ¿Cómo aprendiste a tocar así?, preguntó Sarah finalmente. No hay nada como lo que escuché hoy. Thomas giró su rostro hacia la ventana. ¿Conoces la expresión ver a través de la oscuridad? Para mí no es una metáfora. 2 días después, Sarah tocó la puerta del apartamento temporal de Thomas con una carpeta gruesa y una computadora portátil. Buenas y malas noticias, anunció. Wellington convenció al comité de mantenerlo fuera del programa oficial, pero tengo algo mejor. La voz de Thomas vino de la pequeña cocina. No te preocupes por mí, respondió Sarah, alzando la voz con emoción. Es justicia y tal vez un poco de venganza también, explicó su plan. Había asegurado la histórica iglesia de St. Matthews a solo 2 cuadras del auditorio principal para que Thomas actuara al mismo tiempo que el recital de Wellington. Es una locura, lo sé, Sarah admitió. Pero tengo amigos en el departamento de medios culturales. Lo transmitiremos en vivo por internet. Thomas sonrió mientras servía el té sin derramar una gota. Eres brillante y testaruda, Sarah. Me recuerdas a mi Clara. La mención de su difunta esposa era rara. Sarah ve la apertura. Nunca me dijiste cómo Clara llegó a tu vida. Thomas tocó la cicatriz que corría por su sien derecha. Ella me enseñó a ver de nuevo de una manera que nadie podría haber imaginado. En las semanas siguientes, Wellington intensificó su desdén. En una entrevista con un podcast de música clásica, se refirió a Thomas como un caso de caridad que intentaba hacerse pasar por artista. Durante un ensayo abierto, cuando un periodista le preguntó por el veterano ciego, Wellington respondió, con una risa. Tal vez deberíamos tener una categoría especial para aficionados inspiradores junto a las actuaciones de los niños.
Lo que Wellington no sabía era que cada palabra despectiva fortalecía la determinación de Thomas y aumentaba el interés en su recital alternativo. La noche antes de la función, Thomas y Sarah ensayaron en la iglesia vacía. Sus manos se deslizaron sobre el modesto piano dibujando sonidos que hicieron vibrar las viejas vigas de madera. ¿Estás seguro de que esto es lo que quieres tocar mañana?, preguntó Sarah. ¿Es tan diferente? La gente espera a Chopin-Beethoven. Thomas detuvo sus dedos flotando sobre las teclas. Cuando pierdes la vista en el campo de batalla, Sarah, aprendes que hay dos tipos de oscuridad, la que te aprisiona y la que te libera. Mi música viene del segundo tipo. En el apartamento de Wellington, el pianista repasaba sus partituras irritado por la distracción que le causaba aquel veterano ciego. Su asistente entró tímidamente en la oficina. Señor, creo que debería ver esto. Le mostró un artículo contraste musical, el virtuoso disputado, versus el maestro establecido. Dos actuaciones, un punto de inflexión. Wellington tiró la tableta sobre la mesa. Ridículo. ¿Quién va a elegir escuchar a un aficionado en una iglesia vieja cuando me pueden escuchar en el mejor auditorio de la ciudad? Las reservas online para su actuación ya han superado la capacidad de la iglesia, murmuró el asistente en la mañana del gran día. Thomas se despertó antes del amanecer. Abrió la pequeña maleta que había traído de Nashville y sacó una vieja caja de madera con su secreto más preciado. Sarah lo encontró ya vestido sosteniendo la caja. ¿Qué es eso? Algo que he guardado durante casi 50 años, respondió Thomas. Hoy es el día para revelarlo. La iglesia estaba llena 2 horas antes del inicio. Periodistas y blogueros se apretujaron en la parte de atrás mientras los estudiantes instalaban cámaras para la transmisión en vivo. En el camerino improvisado, Sarah notó el creciente nerviosismo de Thomas. No era miedo escénico, sino algo más profundo. Hay algo que necesito decirte, dijo al abrir la caja de madera. Antes de perder la vista en Vietnam, no era solo un soldado común. Dentro de la caja había un recorte de periódico amarillento de 1964. El titular decía: Prodigio musical abandona Juilliard para servir en el ejército. Mi país me necesita más que la música, dice Miller. Sarah tomó el recorte con manos temblorosas. Dios mío, Thomas, estudiaste en Juilliard. Durante 3 años, confirmó con una sonrisa melancólica. Bajo la tutela del mismo hombre que ahora me considera indigno de interpretar a su preciado Bösendorf, la revelación golpeó a Sarah como un rayo. Wellington fue tu maestro. Él sabe quién eres. Thomas respondió sacando la vieja fotografía de la caja, en la que un joven prometedor con uniforme militar estrechaba la mano de un Wellington mucho más joven. Esta noche no se trata de venganza, Sarah. Se trata de redención. Cuando las puertas de la iglesia se abrieron a las 7:30 p.m., el contraste no podría haber sido más marcado. En el prestigioso Symphony Hall, Richard Wellington subió al escenario entre aplausos corteses de un público, parcialmente lleno. Simultáneamente en la modesta iglesia de St. Matthews, la gente se empujaba por cada centímetro disponible, con docenas de cámaras listas para la transmisión en vivo. Wellington se ajustó su impecable smoking. Esta noche, interpretaré Rachmaninoff con el respeto y la técnica que exige la música clásica. Un golpe al veterano aficionado cuya actuación alternativa le había robado parte de su público habitual, Thomas Miller fue guiado al sencillo piano Yamaha. En la iglesia, su bastón blanco marcando el camino. No era un Bösendorf para Imperial. Era solo un instrumento restaurado donado hace años. Sarah observó nerviosa. Hay mucha gente importante aquí. Críticos, blogueros musicales, incluso profesores, de conservatorio. Thomas sonrió. No estoy aquí por ellos. Sarah presentó a Thomas brevemente. Damas y caballeros, esta noche escucharán algo que ninguna escuela de música podría enseñar. Un silencio respetuoso llenó la sala mientras Thomas se sentaba al piano, sin partitura, sin introducción. Solo un hombre ciego frente a un instrumento,
Sus dedos tocaron las teclas. El sonido que emergió no fue solo música, era confesión, era historia. Una composición original que comenzó con notas, que claramente evocaban el riguroso estilo académico de Juilliard en la década de 1960, un sonido característico que cualquier conocedor reconocería de inmediato. En la audiencia un anciano crítico musical frunció el ceño. Eso suena como Richard Wellington en sus años de juventud. En el Symphony Hall, Wellington estaba interpretando su primera pieza cuando su asistente se le acercó discretamente durante un descanso. «Señor, algo está pasando. La actuación del veterano se está volviendo viral y están compartiendo una foto antigua». «¿Qué foto?», Wellington susurró irritado. «Tú y un joven soldado. Dicen que el veterano ciego fue tu alumno en Juilliard antes de Vietnam». La sangre de Wellington se heló. Imposible. En su tableta, el asistente le mostró la foto que circulaba. En línea la misma de la caja de madera de Thomas Wellington, sintió que el mundo giraba. Tommy Miller, Dios mío. En la iglesia, Thomas interpretó un pasaje virtuoso que combinaba a la perfección el clasicismo técnico de Juilliard con la cruda expresión emocional que la vida le había enseñado. Toda la iglesia estaba en trance. Sarah lloró en silencio tras el escenario. Thomas hizo una pausa y pronunció su voz llegando a cada miembro de la audiencia. «Esta sección está dedicada a mi maestro Richard Wellington. Me enseñó que la perfección técnica es el ideal supremo de la música. La vida me ha enseñado que la verdad emocional es lo que realmente importa». La transmisión en vivo superó los 50,000 espectadores. El Symphony Hall se vació rápidamente mientras la iglesia de St. Matthews se desbordaba. Un reportero de New York Classical Review ya estaba escribiendo frenéticamente mientras Wellington realizaba interpretaciones técnicamente perfectas pero emocionalmente vacías. Su antiguo alumno olvidado acababa de redefinir la música contemporánea. En el Symphony Hall, Wellington perdió por completo la concentración. Los recuerdos volvieron a inundarlo. El brillante estudiante que había abandonado Juilliard para servir en Vietnam. Las duras palabras que le había dirigido. «Estás desperdiciando tu talento en un patriotismo ingenuo». La lejana noticia de que Tommy había sido herido en combate. Wellington nunca había buscado averiguar más. Vinieron otros estudiantes. Se construyeron carreras. Se ganaron premios. Tommy Miller se había convertido en una nota al pie olvidada en su larga carrera hasta esta noche. En la iglesia, Thomas concluyó su actuación con una sección que narró musicalmente todo su recorrido, desde la promesa juvenil hasta la tragedia en Vietnam, desde décadas de silencio hasta el Renacimiento. En este momento, el resultado fue algo que trascendió la clasificación, un testimonio musical de una vida extraordinaria. Cuando la última nota se desvaneció, hubo un momento de silencio atónito. Luego, como una ola, toda la iglesia se levantó en una ovación ensordecedora. Gritos de bravo resonaron en los antiguos muros. En el Symphony Hall, Wellington se enfrentó a una audiencia reducida a menos de un tercio de su capacidad. Su teléfono vibró sin cesar con notificaciones. En medio de un pasaje se perdió una nota, luego otra. Su compostura se desmoronó visiblemente. La Junta exigió una aclaración inmediata sobre Thomas Miller. Leyó el mensaje urgente del Consejo del Festival. En la iglesia. Thomas habló cuando la ovación se apagó. «No vine aquí por venganza o humillación. Vine a compartir lo que aprendí después de que se apagaran las luces para mí. La verdadera música no necesita ser vista. Necesita ser sentida». Sarah se acercó. «Con noticias de la explosión de las redes sociales, ¿qué quieres decirles a todos esos productores y sellos discográficos?» Thomas sonrió. «Diles que hoy no estoy tocando por contratos o fama. Estoy tocando para Clara, quien me enseñó a ver de nuevo. Y sí, también estoy tocando para Richard Wellington, para demostrar que hay belleza más allá de la perfección
Verdadera victoria no estuvo en humillar a su antiguo maestro, sino en transformar la tragedia en trascendencia. La venganza perfecta no se llevó a cabo con amargura, sino con belleza. El círculo se completó no con destrucción, sino con creación. Cuando Thomas fue sacado del escenario, dejó atrás algo más poderoso que el resentimiento. Dejó una pregunta que resonó en las mentes de todos los presentes. ¿Cuántos talentos extraordinarios permanecen invisibles porque el mundo decide quién merece ser escuchado basándose únicamente en lo que puede ver? A la mañana siguiente, la actuación de Thomas Miller se había vuelto viral. El video había superado los 2 millones de visitas en menos de 12 horas. Los críticos musicales de publicaciones respetadas como New York Times y The Guardian publicaron reseñas entusiastas que describían su actuación como una redefinición de lo que significa el virtuosismo auténtico y un testimonio de la resiliencia humana traducida en notas musicales. Wellington, por otro lado, se enfrentó a lo que muchos llamaron una cancelación merecida. La Junta del Festival convocó una reunión de emergencia y en una decisión sin precedentes, lo eliminó del cartel durante los próximos 3 años. Su sello discográfico emitió un comunicado reevaluando la asociación y 3 universidades suspendieron sus invitaciones para clases magistrales. Es asombroso cómo han cambiado las tornas, comentó Sarah mientras le mostraba a Thomas las noticias más importantes en su tableta. Te llaman la conciencia olvidada de la música clásica. Thomas sonrió serenamente, con las manos apoyadas en la vieja caja de madera. No quiero que Wellington sea destruido. Sarah, solo quería que escuchara de verdad. El teléfono no paraba de sonar. El prestigioso Deutsche Grammophon ofreció un contrato de grabación exclusivo. El Lincoln Center envió una invitación a una serie de recitales especiales. Incluso el Conservatorio Juilliard, en un gesto simbólico, anunció la creación de la beca Thomas Miller para veteranos de guerra interesados en estudios musicales. En su lujoso apartamento, Wellington miraba la pantalla del televisor viendo por tercera vez la entrevista de Thomas en CNN. El veterano habló sin amargura explicando cómo la música se había convertido en su salvación después de la tragedia en Vietnam, cuando perdí la vista. Dijo Thomas en la pantalla. Gané una nueva forma de escuchar, no solo con mis oídos, sino con todo mi cuerpo, con mi memoria, con el dolor transformado en sonido. Wellington apagó el televisor y caminó hacia su Steinway. Se sentó, pero no pudo tocar. Por primera vez en 40 años, las teclas parecían mudas bajo sus dedos, técnicamente perfectos. 3 meses después, Thomas abrió una pequeña escuela de música adaptada en Nashville. Con dinero de contratos y patrocinios, creó un espacio donde las personas con discapacidad podían encontrar una nueva forma de expresión en la música. Clara lo habría aprobado. Sarah, ahora su asistente y directora de la fundación, coordinaba el programa que ya atendía a decenas de veteranos con trastorno de estrés postraumático y niños con discapacidad visual. Tengo algo que mostrarte, dijo una tarde de otoño mientras guiaba a Thomas a la recepción de la escuela. ¿Qué es? Preguntó sintiendo el aire fresco entrar por las ventanas. Una carta de Richard Wellington. Thomas asintió en silencio. Léemela. La carta era breve, escrita a mano en papel personalizado. Thomas, pasé décadas enseñando la técnica perfecta, pero me mostraste que olvidé enseñar lo más importante, el alma de la música. Estoy reaprendiendo a escuchar. Si me lo permitieras, me gustaría visitar tu escuela, no enseñar. Claramente soy yo quien necesita aprender, Wellington. Thomas sonrió recordando al ambicioso joven profesor que había conocido hacía tantos años. Dile que será bienvenido. La música es generosa, siempre ofrece segundas oportunidades. Wellington llegó 2 semanas después luciendo visiblemente diferente. Su traje impecable había sido reemplazado por ropa sencilla. Su arrogancia había dado paso a una humildad casi incómoda.
En la pequeña sala de conciertos de la escuela, vio a Thomas trabajar con un grupo de niños ciegos. No solo estaba enseñando técnica, les estaba enseñando a sentir la música, para encontrar la belleza y las imperfecciones, para transformar las limitaciones en una expresión única. Cuando Thomas se sentó al piano esa noche con Wellington en la primera fila, no tocó para impresionar, tocó para sanar. La nota hablaba de pérdida, guerra, oscuridad, pero también de renovación y perdón. En ese momento el resultado fue algo que trascendió la clasificación, un testimonio musical de una vida extraordinaria. Cuando la última nota se desvaneció, Wellington se le acercó con lágrimas. En los ojos, podrías haberme destruido por completo. La venganza me habría cegado 2 veces, respondió Thomas. Elegí convertir el dolor en algo mejor. La verdadera victoria de Thomas Miller no estuvo en humillar a Wellington ni en alcanzar una fama tardía. Fue en redefinir el significado mismo de la visión en el mundo de la música. Mientras uno buscaba la perfección técnica a cualquier precio, el otro encontró la autenticidad que solo se puede lograr navegando por las sombras más profundas de la experiencia humana. Los 2 hombres, maestro y estudiante separados por la guerra y reunidos por la música, se convirtieron en la prueba viviente de que el verdadero arte trasciende la vista.